Bueno, esto News TV le ha solicitado una audiencia al gobernador por el tema de la pandemia, si no, tal vez no sería necesaria, pero al cual le agradecemos muchísimo que nos atienda aquí en Casa de Gobierno, que a fuerza de ser sincero hace bastante tiempo que no ingresaba. ¿Sí? Gracias, gobernador. ¿Cómo le va, Gustavo? Bien, ¿Cómo Rubén. le va? No, yo no te voy a tratar, yo te voy a tratar de... Ay, de conocerte. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. La verdad ¿Sí? que trabajando intensamente, no son tiempos sencillos, no son tiempos fáciles, pero Sí. estamos trabajando con mucha intensidad y resolviendo problemas múltiples, ¿no? Unos que tienen que ver con la coyuntura que nos toca atravesar, que es la pandemia, otros que tienen que ver con ir programando y proyectando distintas acciones de gobierno en el territorio de la provincia, que con el cambio de gobierno, es decir, en esta etapa que se inaugura en diciembre del año pasado con Alberto Fernández y con Cristina Fernández, la verdad que en Entre Ríos ha tenido un suceso muy fuerte en cuanto a obra pública, en cuanto a retomar distintas hechos o acciones que estaban paradas. Si uno toma, por ejemplo, obras viales, trabajar en obras hidráulicas que estaban detenidas y también proyectar a futuro. Y también tiene mucho que ver con trabajar también acá, desde lo que nos toca en la provincia, con el equipo, en territorio, tratando de fortalecer vínculos con los municipios y, repito, sobre todo en un marco completamente diferente que lo marca la pandemia. Es decir, cuando empezamos la gestión este año, ninguno podía imaginar que terminando y promediando ya el año íbamos a estar atravesados todo este tiempo por el virus, que la verdad que nos ha generado un esfuerzo enorme para poder tener una contención desde el sistema sanitario que pueda responder satisfactoriamente a las demandas que los ciudadanos tienen para no quedarse sin camas, no tener falta de atención, como ocurrió en muchos países de Europa. Sí. Y esto lo digo porque por ahí se dice, ¿para qué sirvió tanta cuarentena? ¿Para qué sirvieron tantas medidas? Bueno, sirvieron justamente para que no haya muertes que se produzcan por falta de atención. Aquí en la Argentina, y particularmente en Entre Ríos, no hubo ningún caso de alguien que haya perdido la vida porque no tuvo la atención o la cobertura médica apropiada. Y esto es lo importante, el sistema de salud hoy se ha fortalecido en la provincia. Cuando la pandemia pase nos va a quedar un sistema realmente a pesar de muy que fuerte. el expresidente de la Nación descuidó totalmente el servicio de salud, el servicio educativo, descuidó prácticamente todo, y hoy ustedes están comenzando o recomenzando aquella tarea que quedó inconclusa. Y tengo la sensación que pasado esta pandemia, que no sé si va a ser este año, el año que viene, si la vacuna rusa, la vacuna de los Estados Unidos, cuál va a ser la que en definitiva va a funcionar, me parece que podemos llegar por la infraestructura, aunque por ahí decía un dirigente que con obras no se come, pero vamos a encontrar, me parece, una provincia distinta. ¿Cuál es la visión que vos tenés de esto? Primero, que coincido con el diagnóstico de que teníamos un país en condiciones extremadamente frágiles cuando terminó la gestión Macri. Claramente con variables financieras, económicas y además sin atender las necesidades básicas que la población tiene. Si nosotros vemos cómo estaba la salud pública y el sistema general de salud en la Argentina y en Entre Ríos en diciembre, era realmente deplorable como para poder enfrentar la pandemia que después iba a venir. No había ni siquiera un Ministerio de Salud. Ahora, uno lo escucha y pareciera que acá no pasó nada en estos últimos 4 años, y pasaron muchas cosas, Sí, ellos mismos lo dijeron, sí. Donde se superendeudó la Argentina a niveles históricos en 50.000 millones de dólares, donde todos los índices empeoraron, de inflación, de desempleo, de pobreza, y en el medio de eso nos toca asumir una gestión con un presidente donde
en febrero el mundo se conmueve por la pandemia y tenemos que tomar medidas extraordinarias para poder garantizarle a la población el acceso a la salud. Y esto requirió de inversiones y de decisiones realmente muy fuertes. Sí. Y esto es lo que ha hecho que el sistema pueda responder. Esto ha hecho también que en la pospandemia nos quede un sistema sanitario realmente fortalecido, pero además durante este tiempo se fueron tomando otras medidas. Acá nosotros, pese a la pandemia, nunca se paró la obra pública, al contrario, se reactivó todo lo que es obra pública, esto es empleo, esto es generación de trabajo. Entre Ríos es una provincia que produce alimentos y como los alimentos, la producción de alimentos es una actividad esencial, acá no estuvo parado, no estuvo detenido. Entonces, si uno saca el sector turismo, que es el más golpeado, sí, que ha sido devastador para el turismo, el resto de la actividad económica de Entre Ríos mantuvo sus niveles de actividad, incluso se aumentaron un 7% el nivel de exportaciones en la provincia. Con lo cual, a ver, uno tiene un panorama optimista en la pospandemia, vacuna mediante en un futuro, o reducción de casos, o lo que fuere. Entendemos que lo que viene tiene que ser mucho mejor en el sentido de que nos hemos preparado durante este tiempo, pese a las restricciones, para poder tener desarrollo, empleo, asistencia social y sanitaria a la población, y creo que esto ha sido una clave en el gobierno que lleva adelante Alberto Fernández. De alguna manera se está preparando la provincia para la industrialización, porque no solamente con los productos agropecuarios, las exportaciones de soja, trigo y demás, o sea, no me parece que no alcanza y estaría faltando lo otro. Se está trabajando en leyes de inversión, como solía haber, para que las empresas vengan a invertir aquí en la provincia y darle valor agregado a todos esos productos. Estamos trabajando en varias cadenas de valor, que son las que transforman la materia prima en producto terminado. Sí. Quizás la que mayor volumen tiene es la avícola, donde desde la genética, que se trabaja en el nacimiento del pollo, hasta el producto terminado que se exporta a 60 países, hay todo un proceso en el cual a través de la industrialización se va generando mano de obra. Pasa lo mismo en la cadena citrícola, pasa lo mismo en la cadena de forestoindustria, pasa lo mismo en la cadena de vacuno y también en la de porcino, que es donde estamos trabajando fuertemente para poder darle volumen y poder transformar todo lo que son proteínas vegetales, del maíz que se produce en Entre Ríos, por ejemplo, para transformarla en proteínas animales. Este paso es importante porque esto genera mano de obra aplicada al proceso industrial. ¿Es bueno el negocio con los chinos o no? A ver, es un proyecto, yo lo conozco, es un proyecto, hay que atenderlo. Es un proyecto que a prima facie resulta interesante, porque esto posibilitaría generar volúmenes de producción, de empleo y de siembra, también para ser aplicada a la cría de cerdos, que va exportada en un 100%. Es decir, esto no complica al productor local, ni complica el precio en el mercado interno, porque es todo exportación, no se distribuye acá. Si uno lo analiza desde ese punto de vista, es positivo. Habrá que ver y evaluar todas las condiciones ambientales que el proyecto requiere para que sea sustentable, que en eso hay que trabajarlo fuertemente, y después, bueno, dependerá del acuerdo que pueda realizar Argentina con China, entre presidentes. Ya van a ingresar los primeros 300 millones de dólares, entre presidentes después del llamado al presidente de la Nación. Sí, que yo creo que es importante. También en esto, Rubén, la pandemia ha, de algún modo, retardado todo el proceso que se venía dando en relaciones bilaterales con otros países. Nosotros hubiésemos podido tener mucha más interacción en rondas de negocio, en ferias, que eso prácticamente está ausente, y eso es muy importante, porque ahí es donde se logran captar mercados, ahí es donde
se logra a veces ir para comprar insumos que se necesitan, maquinarias y tecnología para mejorar los sistemas productivos. Eso también ha sido un efecto negativo, pero entiendo que Argentina hoy está y particularmente la provincia de Entre Ríos, en una buena posición para ir hacia adelante en la pospandemia. Va a depender de la situación económica y también de la financiera. Y en ese sentido, ¿cuál es el balance que se hace? Pese a todas las dificultades que tuvimos, y tuvimos que tomar medidas drásticas y medidas difíciles, porque necesitábamos ordenar financieramente la provincia, terminando el año lo estamos consiguiendo. Y bueno, esto nos posibilita de algún modo también poder atender todo lo que significa el desarrollo productivo, el desarrollo económico, la obra pública, la infraestructura que la provincia necesita en el futuro. Ha sido una gestión realmente ardua y también con un gobierno que no ha escatimado esfuerzos. Yo comparo este gobierno con el anterior que me tocó y la verdad que en lo que significa apoyo económico, financiero, ha sido instantáneo. Y ha sido Pensar que te tildaban de macrista en el anterior, el fuego amigo, ¿no? Hasta pintadas había. Esto es así, lo que no sabían que los gobernadores siempre tienen que ser un poco sumisos a quien maneja la lapicera. A ver, Rubén, sí. toda la vida siempre tuve un profundo sentido de pertenencia. Mirá, me afilié muy joven. Incluso empecé a militar en el año 81, cuando todavía estaba la dictadura. Y trabajábamos solapadamente porque no se podían hacer actividades públicas y siempre estuve dentro del peronismo y siempre me tocó atravesar vicisitudes, me tocó estar muchas veces con posiciones encontradas dentro de quienes ostentaban el oficialismo. Me costó mucho ocupar un cargo público, porque no es fácil romper las estructuras partidarias para llegar a ocupar un cargo público. Me tocó presentarme en elecciones, perder muchas veces, ganar otras veces, y siempre estuve en el peronismo. Lo que pasa que después hay obviamente posicionamientos que alguno tiende a sacar ventajas, pero a mí me tocó una situación realmente muy difícil. Fui el único gobernador que le tocó gobernar la provincia de Entre Ríos con un presidente de otro signo político con el cual no compartimos absolutamente en nada el posicionamiento político, pero uno tiene que hacerlo porque si no resuelve los problemas que la provincia tiene, y acá la gente nos vota en definitiva, no porque somos peronistas, no porque somos de Cambiemos, no porque somos de un color o de otro color, nos vota para que resolvamos los problemas todos los días. Y esto era lo primero que había que hacer, y fue muy difícil, la verdad que fue muy difícil trabajar, porque no había recursos, no había transferencias de fondos a las provincias y a los municipios, cosa que obviamente con este gobierno cambió completamente, y obviamente en la forma de trabajar y la forma de relacionar y de lograr generar recursos ha sido completamente distinta. El resto siempre es chicana que queda para atrás y uno lo toma como eso. Es la política, son las reglas de la política. Mientras no traspasen un límite, está todo permitido políticamente. Sin embargo, fíjate vos, todos cuando acá todo el mundo pensaba, que todo el mundo suponía que aquí íbamos a lograr, que aquí íbamos a una especie de contubernio con el macrismo, fuimos los que sorprendimos con el primer acuerdo que hicimos con el Frente de Todos. Fuimos el embrión del Frente de Todos, fue acá en Entre Ríos. Y fue por una decisión política que personalmente tomé, de sentarme con Cristina Fernández de Kirchner para poder conformar un frente. Obviamente hubo problemas hasta que se pusieron de acuerdo. Claro, por su el articulador de ese frente fue Alberto Fernández, cuando ni siquiera era candidato a presidente. Entonces, más claro que eso, hay que echarle agua. Por eso digo, ¿no? ¿Cómo planificás el futuro político de Gustavo Bordet? Que bueno, ya no le queda otro periodo,
pero ¿qué va a prevalecer? ¿El proyecto Concordia o Bordet va a sorprender con otra cosa? Porque siempre dije yo que los gobernadores salen desde adentro de Casa de Gobierno, los candidatos. No quiere decir que se utilice el dedo, ¿no? Pero... No, a ver, hay varias aristas. La primera es que nosotros, desde lo político, estrictamente en el campo político, tenemos primero una elección de medio término, que es en el 2021. Estamos obligados todos a ganar. Y no es, a ver si situamos en una posición de lo que representa el Frente de Todos o el peronismo, como querramos llamarle. Hay algunos intendentes que le disparan, no es responsabilidad nuestra, es una elección nacional. A ver, Rubén, acá llegaron con la generación espontánea. A ver, Rubén, acá nosotros tenemos que asegurar una victoria para el presidente, para que pueda tener la legitimidad y la representatividad y los diputados que necesita para gobernar en los últimos 2 años. Esto es claro. Y acá nadie puede esquivar la responsabilidad política que le toca ni desentenderse de esta elección. Yo creo que esto es lo primero, y para esto hay que trabajar fuertemente en consolidar este frente que construimos, que de algún modo está representado en la Cámara de Diputados, donde ahí confluyen todas las vertientes, que la verdad funciona muy bien. Yo me siento muy cómodo trabajando con esta Cámara de Diputados, la verdad muy cómodo, con todas las diferencias, parece que no las hubiera, con todos los matices. No, es que realmente hay debates francos y no es todo color de rosas. Bueno, vos has sido diputado y sabés cómo se trata, pero la verdad me siento muy cómodo trabajando, y ahí es donde está representado este frente político, y entiendo que esto hay que hacerlo prevalecer para el 2021. Y después, bueno, se va a dar... quiere decir que ya tenés los candidatos, al menos, perdón, me equivoco, corrijo, tenés el perfil. A ver, ¿de quién? ¿De los candidatos? Claro. No, esto lo vamos a definir con el presidente, los diputados tienden a... Bueno, pero a ver, si vos vas a ganar la provincia... No, a ver, esto falta mucho tiempo. Pues si no, se te van por el costado y van y hablan allá. Y vos sabés cómo es esto. A ver, para entendernos, con el presidente tenemos una línea de acción y de pensamiento que es permanente, que es frecuente, que es de consulta, y en esto, si nos pusimos de acuerdo con el presidente cuando no era candidato a presidente para conformar un frente, ahora ¿cómo no nos vamos a poner de acuerdo? De la misma... Mucho más fuerte que nunca. Sí, para mí clarito mucho más fuerte que nunca. Entonces, está bien. Y después se va a abrir un proceso hacia 2023, donde, el peronismo, a diferencia de los otros partidos, tenemos para ofrecer una cantidad de candidatos que son personas jóvenes, todas menores que yo, o sea que generacionalmente hay una expectativa generacional también nueva, y hombres, mujeres que vienen con mucha legitimidad para poder presentarse, y respaldo para poder presentarse a un proceso electoral, y yo lo veo con mucho optimismo. Por supuesto, vos me decís cómo se ordena eso, eso es una tarea que me tocará a mí como gobernador, ordenar el proceso electoral, y como presidente del partido, ordenarlo y tratar de buscar confluir, como lo hicimos en el año pasado, una lista que contenga a todos los sectores y que nos presente llegar fortalecido al proceso electoral. Y esto no tiene nada que ver con territorio, no tiene que ver ni con Concordia, ni con Paraná, ni con Gualeguaychú, ni con Federal, ni con Feliciano. Esto tiene que ver con encontrar quién mejor nos puede representar para poder llevar adelante un proyecto político que es el que venimos desarrollando. Y capaz que acierto y sea una mujer la candidata, puede ser, ¿o no? Puede ser. Ahora va a haber ley de paridad integral, con lo cual quiere decir que la fórmula tiene que tener una mujer. Tanto para la fórmula gobernador como para la fórmula a intendente. Y esto está muy bien que suceda, yo lo he apoyado desde un principio, porque entiendo que la paridad en política tiene que... En política y en otros ámbitos, en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, que acá de hecho lo practicamos, de 6 ministerios, 3 son mujeres y 3 son hombres. Creo que hay que practicarlo, es una práctica que
que hace a mejorar la calidad democrática de las instituciones. Totalmente de acuerdo. Va a ser lindo ver la interna de las señoras, ¿no? Porque ellas van a arreglar todas sus cuestiones internas. A ver, yo creo que hay que conducir este proceso para el 2023, buscar llegar consolidado, llegar fuerte y llegar con una lista fortalecida. Bueno, por ahí a alguno capaz no le gusta, podrá presentar una lista, pero claramente a mí me toca la responsabilidad de construir este frente electoral para sostener este frente electoral para el 2023. ¿Va a permitir algunas cosas que no se permitieron hasta ahora? Por Siempre ejemplo, hemos permitido las localidades, el pegado y demás. Siempre hemos permitido el pegado. Yo en lo que a mí me toca, en la elección pasada siempre se permitió el pegado. En la elección de 2019, todo aquel candidato a intendente que quiso ir, pudo ir y pudo pegar. A nadie se le negó la posibilidad de pegar con nuestras listas. Está bien. Gustavo, ayer decía la justicia funciona bien. Yo lo escuché y me quedó dando vueltas después de que el doctor Carbonell, el presidente del Superior Tribunal, hablaba de demoras en la justicia. Era un tema que tienen que resolverlo ellos. ¿Pensaste en algún momento la creación ya que la Oficina Anticorrupción parece que no se va a presentar ningún proyecto, pero pensaste tal vez en una comisión bicameral que pueda controlar, ¿sí?, a la justicia, no en cuanto a cómo son las causas, ¿no?, sino que cómo se van desenvolviendo? Yo creo, creo que lo dije ayer, que la justicia funciona bien, pero tiene que funcionar mucho mejor. Hay muchas falencias que tienen que ser modificadas, que tienen que ser corregidas. Hemos dado pasos importantes con el juicio por jurados, por ejemplo, que es un hecho que también mejora la calidad. Si no filtran la información. Sí, pero eso hay que resguardarlo, hay que protegerlo, uno confía siempre en la buena fe. Sí. Mejora la calidad institucional, claramente. Y después hay otros elementos que yo creo que tienen que ser incorporados necesariamente. Hay que poner un límite en la edad de los jueces, como tiene la Nación, hasta los 75 años. Hay que buscar de algún modo que los jueces no permanezcan eternamente en sus cargos, sino que tengan que renovar o que... un profesor universitario tiene que presentarse un concurso y rendir. Sí. Yo cuando dije esto hubo airadas protestas de los magistrados. Y todo. Yo creo que, acá todos somos falibles y todos nos equivocamos, entonces tenemos que revalidar los títulos. Cualquier persona en la vida tiene que ir capacitándose, tiene que rendir cuentas permanentemente, y en esto el Poder Judicial les comprenden las generales de la ley. Yo soy partidario, y lo vengo haciendo, de ir poniendo orden en todo lo que significa la vigencia de los institutos que están previstos en la Constitución reformada de 2008. Llamamos a concurso el Tribunal de Cuentas y hay que y ya normalizado. ¿Tenías temor con lo de Lara que salieran a criticarte? No, pero bueno, salieron a hacerlo. Pero por supuesto, pero uno hace un concurso y fue por oposición y por con examen y por antecedente. ¿Cómo corresponde? Les puede gustar o no les puede gustar lo que y puede ser opinable. Lo que sí, el proceso ha sido completamente transparente. Nadie objetó. Nadie objetó, nadie impugnó. Le objetan el hecho de ser peronista. Y sí, pero bueno, todos tenemos... Pero el peronismo tiene ese estigma, pecado de origen. Sí, exacto. Ahora, también en ese sentido, yo voy a llamar a concurso para la Contaduría General de la provincia, que se vence el mandato, para la Tesorería de la provincia, que está vacante. Hay que llamar a concurso para la Fiscalía Anticorrupción, que eso es... Pero primero hay que crearla. Hay que crearla por ley, crearla por ley y llamar a concurso. Son los institutos que están previstos. ¿Cuándo van a hacer eso? Los legisladores hace rato que tienen presentado. El legislador, que hay buen diálogo, pero sí. Son medio blandengue en este sentido. Yo hace rato que vengo insistiendo con vos sabés que ahí enfrente te meten a la parrilla. Se le decía al intendente el otro día, vas a ser candidato y te tienen en la parrilla. No, pero, a ver... Disculpá la vulgaridad, pero quiero que la gente entienda.
lo que creo que estos institutos tienen que crearse. Y si está previsto en la Constitución, hay que crearlo, y lo vamos a crear. Y hay que trabajar en mejorar la calidad del Poder Judicial. Yo vengo anunciando esta reforma que la venimos haciendo, porque de hecho venimos reformando el Poder Judicial, también resolvimos el problema de los amparos. No podía ser que los amparos los resuelvan siempre 3 jueces en la Cámara, en la Cámara Penal. Y bueno, y si no, fíjate cómo le ha ido a Liosper con los amparos. Exactamente, y lo dije públicamente, lo dije en la Asamblea Legislativa, y fíjate cómo cambió el sistema. Sin embargo, Cambiemos no estuvo de acuerdo. Entonces, es decir, son las cosas que pregonan por otro lado, pero cuando llega el momento de tomar la decisión, es como que se ayornan siempre al poder de turno. Es curioso. Es curioso y es lamentable por aquello de que tenemos escondido algo en el placar. Yo todos los días lo miro, no se me escapa nada por ahora, pero debe ser por eso, no le veo otro motivo, y más en política donde, a ver, debemos ser claros y transparentes. Sí, seguro. Lo que decimos tenemos que aplicarlo. Si no, la gente no nos va a creer más nada. No, yo creo que, repito, en esto hay que trabajar fuertemente en fortalecer este sistema de reformas que garanticen la independencia real del Poder Judicial, y que una persona cuando se presenta en tribunales tenga las garantías suficientes. Otro tema que quedó, y la última que te hago por ahora. Tenés dotes de mago. ¿Sí? No, el mago no. No, pero no, en serio, no fue magia, pero en estas cuestiones, porque lograste, de acuerdo a lo que decía la familia, involucrarte en la causa de, yo le digo, los estafadores de los Echeveres, te hacen responsable a vos, al gobierno nacional, pasó esto y se terminó todo. ¿Qué te quedó de eso a vos? Más allá que tenemos que respetar la propiedad privada, en principio el derecho a la vida. Yo lo dije siempre, el respeto a la propiedad privada en Entre Ríos siempre se practicó. Nunca hubo, en estos años que he estado como gobernador y en los anteriores, en los anteriores gobiernos, por lo menos desde 2013 a la fecha, acá nunca se vulneró el derecho a la propiedad privada. Nunca se permitieron intrusiones en propiedades privadas. Nunca fomentamos ningún tipo de avasallamiento a la propiedad privada. Entonces, cuando se presenta un conflicto que es enteramente familiar, un problema de disputa, de dinero en una familia que ha sido muy complejo en sus relaciones familiares, que se nutre de otros componentes políticos que existieron y que existen, es como que ha querido llevar y trasladar o instalar una idea falsa de que aquí en Entre Ríos se iban a usurpar campos, se iban a usurpar viviendas, y eso es todo una falacia que se instaló para defender los privilegios de siempre. Es como preguntarle a la gente si está de acuerdo con el homicidio, más o menos, ¿no? Y después no entraste en esa. Pero lógico, porque el tema es de llevar un conflicto hereditario, familiar, a querer politizarlo para buscar, qué sé yo, no sé, o más privilegios de los que han tenido históricamente, o por ahí algún rédito o beneficio político, que la verdad siempre es efímero. Pero bueno, es lo que yo lo decía ayer, yo sigo gobernando acá. Y quienes estuvieron involucrados en este conflicto muy pronto tienen que ir a dar cuenta a tribunales de todas las irregularidades. Ahí está el tema que personalmente... Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Exacto, ahí está el tema que a mí personalmente no me gusta, porque soy un defensor de la política. Cuando este muchacho Echeverre, que somos vecinos hace 40 años, logra subir unos puntitos en la consideración de la gente, aparecen, te sacan un expediente y te llevan. Me parece que no tampoco, esas cuestiones que no te incumben hay que resolverlas. Hay que resolverlas. Claro. Yo coincido absolutamente que hay que resolverlas. Ahora, yo llevo en la función pública desde el año 2005. Hasta ahora no tengo ni una sola causa ni denuncia penal. Y sin embargo esta familia tiene que dar muchas explicaciones en tribunales durante mucho tiempo. Entonces, cuando me hacen cargo de determinadas cosas, yo primero les diría que miren para adentro y laven la ropa sucia en casa. Exactamente.
Gobernador, gracias. Muchas gracias.